Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta depende de la presencia del carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas, a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para un buen funcionamiento orgánico, los cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. El ácido nucleico son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. De estos hay dos tipos, el ADN y el ARN. Estos cumplen la función de controlar la síntesis de proteínas, las cuales proporcionan información genética y está encargada de las funciones básicas del organismo. Las características del ácido de estas dos funciones tienen diferente y especifica la localización subcelular. Son fundamentales para la vida, contienen toda la información acerca del genoma y son polímeros lineales nucleóticos enlazados siguiendo órdenes determinados genéticamente. Dentro de las funciones de los ácidos nucleótidos, las más principales, se destaca la función de almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. Mantiene la identidad y las diferencias de las especies. La transcripción del ADN para formar el ARN. Y en casos aislados han permitido la evolución por mutaciones. El ADN, ácido desoxirribonucleico, contiene las instrucciones genéticas y es el que transmite la herencia misma. La almacenan a lo largo de la información para células y proteínas. Y el ARN, ácido ribonucleico, es el encargado de la síntesis de las proteínas y está presente en las células procariotas como eucariotas. La diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN tiene una estructura de doble hélice, su azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas contiene adenina, guanina, citosina y timina. La ubicación está en el núcleo, se encuentran mitocondrias y cloroplastos. Y la función específica, como se mencionaba anteriormente, es la herencia, la evolución y la reproducción y la síntesis de las proteínas. El ARN tiene una estructura de una sola hélice. La azúcar es la ribosa y las bases nitrogenadas es la adenina, guanina, citosina y uracilo. La ubicación, el núcleo, citoplasma y ribosomas. Y la función específica es la síntesis de las proteínas. Los lípidos se consideran macromoléculas por su peso molecular y forma parte fundamental de la estructura y la química de la composición celular. Están constituidos por carbono e hidrógeno. A los lípidos se les considera fuentes de reserva, aislantes térmicos, repelen los líquidos y son hidrófobas. Dentro de los lípidos existen otra clase o se subdividen en glúcidos, que son grasas, aceites de origen animal y vegetal. Estos están compuestos por un ácido graso más el glicerol. Los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares, que son semipermeables, y los esteroides
son precursores hormonales. Dentro de ellos encontramos el colesterol, el LDL, que es el colesterol bueno, y el HDL, que es el colesterol malo. Dentro de las características más importantes de los lípidos, podemos destacar que sus componentes son heterogéneos, que se parecen entre sí por sus propiedades de solubilidad. Son de naturaleza hidrófoba, es decir, son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo, éter y benceno. Dentro de las funciones destacamos como principal la reserva energética del organismo. Hacen parte de la estructura de la membrana celular, recubren órganos y a la vez los protegen. También cumple funciones biológicas específicas como transmisión de señales químicas en el exterior y en el interior de la célula. Estas favorecen las reacciones químicas producidas por el organismo. Por último, podríamos destacar la función de transportar los lípidos desde el intestino hasta su destino, gracias a los ácidos biliares y los proteolípidos. Las proteínas son cadena de aminoácidos, los cuales están unidos por enlaces peptídicos cuyo orden y disposición dependen del código genético. Son bioreguladores y de defensa, ya que los anticuerpos son proteínas. Estas son vitales para el organismo. Dentro de las funciones de las proteínas, son esenciales en el crecimiento por ser un catalizador biológico. Facilitan el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono y hacen las veces de anticuerpos. Permiten el reconocimiento de señales y la regulación de la expresión genética. Las características: su estabilidad, solubilidad, especificidad y regulación. La regulación mantiene regulado el pH de los tejidos. La solubilidad, es decir, que cada proteína cuenta con una temperatura y un pH apropiados para mantener los enlaces. La especificidad, por su estructura, cada proteína tiene una función específica, concreta y diferente a los demás. Y las proteínas se pueden clasificar según su forma y su composición química, según su forma en fibrosas y globulares, y según su composición física, simples y conjugadas. En las simples sí se destaca la insulina y el colágeno, y en la conjugada la mioglobina y el citocromo. Por último, vamos a hablar de los carbohidratos, que son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas son de vital importancia para los seres vivos, ya que brinda energía inmediata, consumo y almacenamiento de energía. A su vez, forma la pared de las células vegetales. Dentro de ellos se destacan la glucosa, la fructosa y la celulosa. Las funciones específicas: existen 4 tipos de carbohidratos y sus dos principales funciones son estructural, el almacenamiento y reserva de energía dependiendo del tipo del carbohidrato, y tienen funciones tales como los siguientes: polisacáridos. El glucógeno almacena la energía. El almidón, reserva para las plantas y digeribles. La celulosa forma parte de la estructura de las plantas y algunos animales, proporcionan resistencia y dureza. Y la quitina se encuentra en el
exoesqueleto de insectos y crustáceos y tienen función estructural y proporcionan resistencia. Las características de los carbohidratos son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Se encuentran tanto en animales como en vegetales y realizan funciones estructurales y metabólicas. También producen oxidación de los carbohidratos en la ruta principal para obtener energía. Y la clasificación de los carbohidratos. Tenemos los monosacáridos, que dentro de ellos encontramos azúcares simples como la pentosa y la hexosa. Los disacáridos, glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos libres. Dentro de ellos está la maltosa, que contiene glucosa más glucosa, la sacarosa, glucosa más fructosa, y la lactosa, glucosa más galactosa. Y los polisacáridos son cadenas de 10 o más monosacáridos. Dentro de ellos destacamos el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina.